La senadora Blanca Piña, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó un punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán a cesar las acciones represivas de hostigamiento y amenaza por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud contra integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados del Servicio de Salud en Michoacán, General Lázaro Cárdenas del Río. En el estado de Michoacán de Ocampo, desde hace meses las trabajadoras y los trabajadores del sector salud han denunciado de forma sistemática violaciones a sus derechos laborales. En junio del presente año, médicos, enfermeras y personal administrativo comenzaron a manifestar que en la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán se retrasó el pago de 3 quincenas a los trabajadores que se encuentran contratados bajo el régimen de honorarios. El 23 de junio, y ante la falta de respuesta de las autoridades, los integrantes del Sindicato General Lázaro Cárdenas del Río iniciaron una manifestación que duró hasta el 11 de septiembre del año en curso. De acuerdo con las denuncias realizadas por el personal de salud, el pasado 21 de septiembre, las autoridades dieron inicio con la notificación en los diferentes centros de trabajo de memorándums con incidencias a justificar y con el levantamiento de actas administrativas a los trabajadores y a un trabajador del Centro Estatal de Atención Oncológica. Esto como la punta de lanza de un engranaje dolosamente estructurado y al amparo de una legalidad por demás injusta que se ha utilizado con la intención de amedrentar y socavar los derechos sindicales de los trabajadores. Por si las represalias administrativas no fueran suficientes, el pasado 31 de octubre las autoridades dieron inicio a un proceso de despido masivo del personal de salud, acciones que la autoridad justificó en las sanciones impuestas a las y los trabajadores del sector salud, derivadas de las manifestaciones que comenzaron en el mes de julio del presente año. No obstante de que, como se señala en la fracción primera del artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos de salarios. Los hechos que motivaron la rescisión de la relación laboral ya habían prescrito, de acuerdo con la norma antes mencionada, pues habían pasado al menos 2 meses de los actos señalados. Lo anterior es una muestra más de la arbitrariedad con la que actúan las autoridades de la Secretaría de Salud de Michoacán. Como efecto de las acciones de hostigamiento y represalias administrativas, son ya 29 trabajadores y trabajadoras los que han sido afectados con el despido o levantamiento de actas administrativas por el hecho de exigir sus pagos y pertenecer al Sindicato General Lázaro Cárdenas del Río. A la anterior lista se suman más de 250 trabajadores entre médicos, enfermeras, químicos, camilleros, auxiliares administrativos, quienes han recibido amenazas y hostigamiento administrativo. Es nuestra obligación vigilar que los derechos laborales consagrados en la Constitución se respeten, que ningún trabajador sea hostigado o pierda el sustento de su familia por el simple hecho de exigir un trabajo digno, salarios oportunos y condiciones laborales adecuadas para desempeñar su labor. No podemos permitir que ningún poder, ni local ni federal, castigue a las organizaciones sindicales democráticas y a sus agremiados por exigir el pago de su trabajo que por derecho les corresponde. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo para que en uso de sus atribuciones ordene a la titular de la Secretaría de Salud, doctora Diana Celia Carpio Ríos, al titular de la Delegación Administrativa, al titular de Enlace Jurídico y al titular de Recursos Humanos de la propia Secretaría de Salud para que suspenda de inmediato las acciones represivas de hostigamiento, despido y amenazas contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados del Servicio de Salud en Michoacán, General Lázaro Cárdenas del Río, y reinstalen en sus respectivos centros de trabajo al personal injustamente despedido.